tenemos justamente que ver algunos de los elementos, cuál es el movimiento que se da dentro de la transmisión como tal, esa dinámica que se puede ver, las medidas de control, además de ver algunos ejemplos. ¿Está pasando las diapositivas? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, veamos la triada ecológica. Para la triada ecológica tenemos que tomar en cuenta, para la cadena epidemiológica tenemos que tomar en cuenta la triada ecológica. No se van a olvidar que tiene que tener tres elementos, ¿verdad? Huésped, agente y medio ambiente. Hablamos del agente etiológico, un huésped susceptible y la vía de transmisión que se convierte en el ambiente. Si vamos a recordar y ver justamente cuál es el flujo dentro de lo que viene a ser esta cadena biológica o esta transmisión, vamos a ver que existe relación estrecha entre transmisión y fuente. La transmisión de la enfermedad es la descripción de los periodos de incubación y sintomático, de latencia y de contagiosidad. La dinámica de transmisión de brote, hablamos que es justamente la descripción de eslabones de la cadena de propagación de la enfermedad. Entonces, ahí viene la diferencia entre lo que es la enfermedad y lo que es el brote. La enfermedad nos habla desde el periodo de incubación y los síntomas, el periodo de latencia y la contagiosidad que se tiene que observar en uno de los pacientes, el huésped o en el objeto de estudio en este caso. Y en cuanto a lo que es la transmisión de brote, pues vamos describiendo cada uno de los componentes de la cadena de propagación, en este caso, de cómo la enfermedad ya va transmitiéndose. Obviamente recordando el concepto de brote, que es cuando tenemos casos por encima de lo esperado. Dentro de lo que viene a ser esta dinámica, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un huésped susceptible. A lo largo del tiempo es de que si está presente estos tres elementos, es decir, tenemos huésped susceptible, un agente etiológico y se da la fuente de contagio o tenemos el ambiente adecuado para que esto se dé, vamos a tener que identificar el momento de la infección, cuándo inician los síntomas es importante para poder determinar justamente el periodo de incubación, eh, cuándo acaba la enfermedad, cuál es el tratamiento de esta, cuáles son las causas de muerte, a quién consideramos inmune, cuáles las características para dar la inmunidad y también tenemos que contemplar justamente aquí al portador. Si este portador no es tratado a tiempo, no guardamos las medidas de aislamiento, cuarentena, este va a contagiar, va a transmitir y vamos a tener que ir haciendo un mayor seguimiento hasta controlar la enfermedad. Entonces, dentro de esto tenemos del momento de la infección al inicio de síntomas, hablamos del periodo de incubación. Desde el inicio de síntomas hasta lo que viene a ser la enfermedad ya declarada, mientras se va dando o lastimosamente puede llegar a la muerte, tenemos que ir analizando los síntomas, cuál es de mayor presentación, cuál no. Y ahí hablamos dentro de ello el periodo de latencia y un periodo de contagiosidad que vamos a tener y tenemos que ir estudiando. En este periodo de latencia, lo importante es que sabemos identificar, debemos actuar para interrumpir esta cadena de transmisión. Entonces, esto ya lo hemos visto, recuerdan de otra manera, este flujo dentro de lo que viene a ser la dinámica de transmisión dentro de una cadena biológica tenemos el agente, está la fuente de contagio medio ambiente, tenemos que tener un huésped potencial, existe una puerta de entrada, se da la transmisión y tenemos la puerta de salida. Es ahí cuando hablamos de los eslabones de la cadena de propagación de las enfermedades infecciosas. Estos cuatro elementos dentro de la dinámica de transmisión del brote deben tomarlos en cuenta al momento de escribir esto. Dentro de lo que es el agente, recordemos entonces, el agente es todo elemento que actúa como una causa determinada y es capaz de producir la alteración del equilibrio entre la salud y enfermedad. Ahí tienen que recordar su historia natural de la enfermedad o el proceso de la enfermedad que han descrito ustedes. Siempre conocemos al agente, hay que estudiar muy bien al agente para ver qué es lo que produce,
cuál es el desenlace, dónde podemos intervenir, qué medidas preventivas vamos a colocar. Puede ser biológico, bacteria, virus, químico, veneno y físico, radiación, gases sociales. Dentro de los que son los biológicos, vamos a tener que tomar en cuenta que estos tienen que ser capaces de penetrar en el huésped susceptible, ya sea un hombre o animal, y debe ser capaz de producir la infección o enfermedad infecciosa. Para eso igual hablamos de los términos que ya hemos revisado, lo que es contagiosidad, patogenicidad, virulencia, etcétera. Entonces, veamos aquí, este agente debe cumplir lo que les mencionaba. Patogenicidad, que va a ser la aptitud que este agente tiene para generar la enfermedad. Aquí podemos calcular una tasa de ataque cuando tenemos justamente estas poblaciones. La contagiosidad, hablamos de la aptitud del agente para propagarse. Tasa de ataque secundario es una de las medidas que se va a tomar en cuenta acá. Debemos ver si tiene capacidad de infectividad. Es la aptitud para poder infectar a los diferentes huéspedes susceptibles. La virulencia, que es la aptitud de la gente para provocar alteraciones graves o la muerte del huésped. Ahí, ¿qué medidas vamos a utilizar cuando tengamos una patología en la población? Tasa de letalidad, proporción de de hospitalización y de secuelas. Además, en este agente debemos ver su poder de invasión, que es la aptitud de la gente para propagarse en el individuo después de su penetración. Entonces, estas características de la gente, por favor, no se olviden. Cuando vean una enfermedad infecto-contagiosa, deben tomar en cuenta que, primero, cadena epidemiológica, tríada ecológica, huésped, agente y medio ambiente. El agente debe cumplir con estas características para ser capaz de desarrollar la enfermedad. La patogenicidad, la contagiosidad, la infectividad, la virulencia y el poder de invasión. Hablamos de contagiosidad cuando este agente tiene capacidad de propagarse. Hablamos ahí de incluso la cantidad en la que se propaga, vamos de una forma cuantificada, por eso es que medimos con una tasa de ataque secundario. Ya es lo que habíamos visto. ¿Cuál es la tasa de ataque secundario? Son número de casos susceptibles expuestos que enferman y de casos menos casos primarios. Sobre el total de susceptibles expuestos menos casos primarios. La fuente, ¿qué es la fuente? La fuente justamente puede ser una persona, un animal, un objeto o sustancia de la cual el agente pasa a un huésped y origina la enfermedad. Es ahí que hablamos una fuente de infección o una fuente de contaminación. En la fuente de infección vas a tener reservorio, animal o persona. Fuente de contaminación o sustancia, podemos tener el objeto o sustancia es la fuente de contaminación. El reservorio. El reservorio dentro de esta tríada ecológica debe cumplir justamente con lo que es ahí. Hemos dicho puede ser animal, bueno, en este caso tenemos animal, es un animal que garantiza la existencia del agente, que este per se esté presente en él y este sea capaz de transmitirlo a través de sus heces, a través de una mordedura, a través de una picadura. Entonces, este tiene que tener las características para poder dentro de él estar presente el agente etiológico y facilitar la posterior transmisión. La población de seres vivos, en este caso, que aloja de forma crónica el germen de una enfermedad, la cual puede propagarse como epidemia. Aquí tenemos un ejemplo de reservorio, es el ratón. Es una población, hablamos animales, que tiene, o sea, puede vivir con con el agente dentro y es capaz de propagar infección. Es por eso que siempre hacemos control de roedores, control de mosquitos, de aquellos que son los que van a de una u otra forma propagar la enfermedad. ¿Qué más debemos conocer del reservorio? El reservorio tiene un hábitat natural o es un hábitat natural donde vive el agente causal, aquel que causa la enfermedad y de este depende su supervivencia. O sea, si tiene las características para poder, obviamente, estar presente el agente,
el reservorio, si les da las características, la gente va a poder desarrollarse, multiplicarse y vivir tranquilamente en él para diseminar la enfermedad. Puede estar representado también por el hombre, podemos tener reservorios que son los mismos hombres, los animales y alguna que otra vez podemos tener objetos inanimados que justamente portan sirven de reservorio para estos agentes. Un ejemplo claro es cuando hacemos cualquier cortadura o pisamos un clavo oxidado, lo más probable hay que sospechar de tétanos, Clostridium tetani, ya que al estar estos encerrados y porque obviamente tiene una característica de aferrancia a la tierra, es que podemos ahí desarrollar esta enfermedad, ¿no? Pero hablamos más que todo de objetos oxidados, por eso es importante la vacuna del tétanos. Viendo los reservorios, hemos dicho que puede ser humano, animal o objetos inanimados. El reservorio humano es considerado uno de los más importantes dentro de los diferentes tipos de transmisión y abarca todas las formas posibles que incluyen en lo que viene a ser la gama clínica de las enfermedades infecciosas. Decimos ahí que obviamente tenemos la presentación de lo que viene a ser el reservorio urbano, el iceberg, ¿no? El iceberg epidemiológico, porque ahí tenemos la presentación de síntomas que podemos detectarlas. Hay otros que pueden ser reservorios que tienen la enfermedad incompleta o una fase subclínica. Y lo peor que no vemos, que no ahí podemos hacer referencia al COVID, son los asintomáticos, ¿no? Donde la enfermedad no la podemos evidenciar, es inaparente, son portadores asintomáticos, pero tienen la infección. Son los más riesgosos porque ellos pueden hacer una transmisión eh, muy letal de la enfermedad, digámoslo así, ¿no? Porque como piensan que están sanos, van, salen, comparten, hacen, y ahí es cuando van transmitiendo la enfermedad. Eso, los que han pasado por COVID y tal vez algunos asintomáticos o están en la familia, han sido los que más problemas nos ha traído. Por eso, como no podíamos determinar la carga de asintomáticos o quién era asintomático de los sanos, pedíamos por un tiempo que haya el aislamiento, bueno, la cuarentena que se ha dado. Si hablamos de ese espectro clínico de la infección, un ejemplo tenemos el cólera como tal, agente etiológico Vibrio cholerae, en el cual el 2% se dice que desarrollan la enfermedad grave, 5% una enfermedad moderada, el 18% enfermedad leve y el 75% son asintomáticos. Por eso los asintomáticos son más riesgosos porque estos, si no son controlados, pueden ayudarnos a aumentar estos números. Mucho depende de las características del huésped, ¿no? De la inmunidad que éste pueda tener, las características, la susceptibilidad que éste pueda tener para desarrollar la enfermedad. El reservorio humano como tal lo describimos como aquellas personas que no presentan síntomas de la enfermedad, pero que sin embargo estos pueden transmitir el agente a otras personas. Los denominados asintomáticos nunca desarrollan síntomas o los crónicos que conservan el agente tiempo después tras la infección inicial. Podemos tener ahí un caso de una gastritis en donde obviamente el agente va a estar presente en esta persona por bastante tiempo, ¿no? El reservorio humano tenemos aquí ejemplo el VIH, es otro crónico que podemos tener presente. Hay personas que son portadoras del VIH y no presentan síntomas, por eso hay que tener mucho cuidado. El virus del dengue también es otro ejemplo. La influenza, en este caso hablaremos del COVID también. En el COVID lo han vivido, han visto cómo ha sido. También tenemos portadores, bueno, reservorios humanos de hepatitis A, B y C. Y los asintomáticos son los más peligrosos porque no vemos, tal como es en el iceberg, no vemos nada de ellos, ¿no? Es lo que no podemos ver, no sabemos detectar, no sabemos identificar y es fácilmente los que van a transmitir la enfermedad. El reservorio animal es la segunda prioridad para el estudio en salud pública del epidemiólogo.
Esto en razón a que la asociación entre el hombre y las distintas especies animales, pues es algo que debemos ir cuidando, que debemos ir controlando para evitar propagación de enfermedades. ¿Cuál es la importancia del reservorio animal? Cada uno está dado por el grado de contacto con el hombre. Puede ser el consumo de un alimento, puede ser la mordedura de un animal, la picadura, etcétera. El contacto que tengamos con el hombre, que en este caso va a ser el huésped, es lo que puede ahí causar la enfermedad. Los reservorios animales para un mismo agente biológico pueden variar según zonas geográficas. Algunos de los ejemplos: Rhabdoviris rábico, está el lobo en Canadá, en Estados Unidos son los chacales, en México el vampiro, en Argentina y Bolivia tenemos al perro, gato, bovino, va variando. ¿Ya? La leptospirosis, hablamos de los reservorios. La leptospirosis ha causado igual epidemias. Se tiene que obviamente identificar, por eso importante hacer la identificación. Hablamos de características de la infección en roedores, en este caso para leptospirosis. Es una infección asintomática y persistente, va aumentando con la edad y la densidad de la población. En las ratas se asocia con mayor frecuencia a icterohemorragia, y en roedores silvestres la asociación con otros cerobares es más variada. En este caso hay distintas especies de roedores y es donde debemos identificar. La leptospirosis no se va a dar efectivamente en todos los tipos de ratas, sino hay especies o hay ciertos serotipos que son en los que va a ser susceptible para poder ser el reservorio de la gente. Esto lo vamos a pasar. Puede darse leptospirosis canina, sí. Es una infección sintomática y persistente. Es una enfermedad polisindromática, se asocia con mayor frecuencia al Cerobar canicola y ahí vemos que hay una tasa de infección hasta el 60%. Obviamente las patologías van a variar de región a región. Tenemos reservorios mixtos, sí, que son aquellos donde este agente puede desarrollar la enfermedad tanto en el hombre como en el animal, y ambos pueden ser capaces de de transmitir la enfermedad. Por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Hablamos diferencias entre reservorio y fuente. Reservorio, fuente de infección, es generalmente un ser vivo, a diferencia de la fuente de contaminación, que son elementos inanimados. Existe multiplicación y reproducción durante un periodo más o menos largo y hay multiplicación durante un tiempo limitado. Permite la perpetuación de los agentes biológicos en el caso del reservorio, y en el caso de fuente, la mayoría de los agentes biológicos deben pasar rápidamente a un nuevo susceptible. O sea, la fuente de contaminación, si bien puede multiplicarse durante un tiempo, pero este es limitado y para ello debe pasar a un huésped, a un nuevo susceptible, puede ser otro objeto, puede ser igual que ya haya la transmisión para que pueda preservarse. En cambio, en el reservorio la permanencia del agente biológico puede ser prolongada, inclusive durante toda la vida del reservorio. Esa es la diferencia entre un reservorio como fuente de infección y la fuente de contaminación. Dentro de esta cadena de transmisión hemos visto la puerta de salida, que es un camino por el cual este agente sale del reservorio o ingresa al huésped. Puerta de salida, estamos recordando nariz, boca, ano, recto, genitales, la misma piel por una solución de continuidad que hay en la piel, lesiones en la piel y mucosas, otras secreciones que puede darse, el meato urinario. Tanto vamos a ver y no se van a olvidar si es que habría pregunta de examen, puerta de entrada o puerta de salida, o les dicen los siguientes es puerta de entrada, tanto cualquiera de estos pues en puerta de entrada, puerta de salida. La puerta de entrada son las vías de la transmisión, lo mismo, bien, tenemos aquí respiratoria, cutánea, genitourinaria, sanguínea, digestiva y placentaria. El modo de transmisión no es nada más aquel
aquella etapa o mecanismo por el cual el agente que produce la enfermedad causal del brote se va a propagar desde una fuente o reservorio hacia una persona. Ya tenemos las gotitas de Felgen, por ejemplo, en el caso de las respiratorias, y puede ser igual manipulación de alimentos por lo que puede contener ahí las heces de repente o residuos. El modo de transmisión vamos a clasificar según la presencia o no de un intermediario para la transmisión. Hablamos de transmisión por contacto directo y según la forma de transmisión entre individuos, una transmisión vertical. La transmisión por contacto directo, indirecto son mediante vectores o vehículos, objetos inanimados, y también la transmisión horizontal. Entonces son 4 formas de transmisión. Esta transmisión por contacto directo, indirecto, vertical y horizontal. Las medidas de control, y ahí estamos entrando a las medidas de prevención. Primero es importante realizar una comprobación diagnóstica, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos y el cuadro clínico de la enfermedad. En este punto es que se deben realizar estudios específicos para la enfermedad que yo crea que es la que tiene la persona. Estos pueden ser estudios serológicos, bacteriológicos, virológicos, que permiten confirmar la hipótesis diagnóstica planteada y así poder dar un tratamiento adecuado y oportuno. Dentro de las medidas de control es importante la notificación inmediata de algunas enfermedades o notificar, registrar. Es cuando hacemos la comunicación oficial a las autoridades sanitarias de la existencia del reservorio. Si en su centro de salud, cuando hagan provincia, hay un caso que ustedes piensan que es sarampión y tal vez tienen las pruebas, el kit de pruebas para realizar, reportan inmediatamente para que intervengan y hagan un control de la misma y un rastrillaje y bloqueo. ¿Ya? También podemos reportar la existencia de estos reservorios de una enfermedad transmisible, ya sea el enfermo portador asintomático o una fuente de infección. Hablamos ahí de alertas sanitarias, alertas epidemiológicas. Justamente ahora están dando un curso de arbovirosis, que es por la alerta sanitaria que existe en cuanto a lo que es dengue, chikungunya y zika. Medidas de control, tenemos igual lo importante de la prevención para interrumpir cadena, está el aislamiento. Cuando limitamos, obviamente, la movilidad de las personas o animales que creemos que están infectados o enfermos, o si ya tenemos la certeza que están infectados o enfermos, los aislamos. Puede darse esto durante todo el periodo de transmisibilidad. ¿Con qué objeto? Para impedir la transmisión de personas sanas o susceptibles. Por eso es que debemos conocer desde el contacto hasta el inicio de síntomas, cuánto tiempo pasa. Y obviamente ese periodo de latencia es donde más pueden contagiar ellos. La cuarentena es igual imitar la movilidad, pero ya de las personas que han estado en contacto con enfermos o dejarlos bajo vigilancia clínica. Y el tratamiento desde el punto de vista en la epidemiología, ¿cuál es el objetivo? Justamente es eliminar los agentes infecciosos del reservorio hasta el huésped susceptible. Hablamos del tratamiento tanto de enfermos y de sanos, pre y posexposición, quimioprofilaxis, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis hacemos quimioprofilaxis a los familiares de un paciente tuberculoso para, obviamente, poder prevenir que estos desarrollen la enfermedad. Otras medidas son las vacunas. Podemos hacer un bloqueo con vacunas. Si hemos identificado un caso en el área, hacen un seguimiento, un rastrillaje y ven dónde y a quiénes deben vacunar. Eliminación o reducción de reservorio o vector. La educación sanitaria. Es importante que después de que
identifiquemos un peligro, una alerta epidemiológica, eduquemos a la población. Ustedes en provincia puede que no intervengan tanto tal vez en estas acciones, pero sí tienen que hacerse y basarse en lo que es la educación. A partir de ello, ustedes igual van a poder de una otra forma prevenir que más población se infecte o prevenir futuras infecciones de la misma patología, ¿no? La educación sanitaria es una de las actividades más relegadas por la práctica médica clásica, pero es un arma muy poderosa para poder lograr la prevención y así limitar que ésta se extienda a más personas, a más territorio. Hablamos de alta clínica cuando, una vez identificado el caso, habiendo identificado el agente, la sintomatología, habiendo identificado el mecanismo de transmisión y habiendo dado un tratamiento adecuado, diagnóstico confirmado y tratamiento adecuado al paciente, el médico clínico en este caso, de acuerdo a cómo va viendo la disminución o control de los síntomas, puede darla y decir, ya puede realizar sus actividades con cotidianidad, puede volver al relacionamiento con las personas. Pero tenemos que igual hablar de una alta epidemiológica. Esta se va a dar cuando hemos comprobado que el reservorio no elimina hacia el exterior agentes infecciosos, ¿no? Cuando deja de ser infeccioso o tiene capacidad de infectividad o cuando hace ese su periodo de transmisibilidad. Por eso hacemos ese estudio en la línea del tiempo de cuándo inician los síntomas, cuándo hacía el contacto, y decimos ya, ok, hasta aquí ya acabado, puede ser libre, ¿no? Por eso al inicio del COVID la baja médica era hasta incluso de 3 meses porque íbamos estudiando. Actualmente es como un resfrío común, ya ni te dan baja, con suerte tienes 3 días porque ya hay un control, más que todo por las medidas de prevención que se han utilizado como la vacuna. Hablamos del cierre de foco. Esto es importante, todo foco de enfermedad, es decir, todo inicio de enfermedad transmisible puede certificarse como cerrado o eliminado. Esto cuando, una vez que haya transcurrido el periodo máximo de incubación de la enfermedad sin que se hayan presentado casos nuevos de esta. Se aplica fundamentalmente en los casos de brotes en instituciones cerradas. Si identificáramos un brote, un tiempo había alerta de varicela, ahí lo que falta dentro de nuestra misma universidad es que hay un seguimiento de las patologías, ya que hay poblaciones concentradas. O también tenemos otros sitios donde las patologías pueden darse porque están concentradas, como son guarderías, como son también las cárceles, ¿no? Porque están cerrados por bastante tiempo. O también podemos hablar de este cierre de foco en poblaciones abiertas, pero bien definidas. Entre los tipos de aislamiento como vías de control tenemos el estricto, un aislamiento inverso, el aislamiento de contacto y un aislamiento respiratorio. ¿Cuándo llamamos aislamiento estricto? Cuando tenemos prevención de la transmisión de enfermedades que se pueden transmitir a través de contactos directos y vía aérea, difteria, viruela, sarampión, ¿no? Ahí tenemos esta prevención en la cual tenemos que controlar el contacto directo entre personas de un caso tal vez confirmado, obviamente sospechoso o probable. El inverso, hablamos de la protección hacia el paciente inmunodeprimido, por eso identificamos población vulnerable. Tenemos uno de los ejemplos, pacientes quemados, aquellos que tienen un trasplante e inmunodeprimidos o obviamente los dos extremos de la vida, como puede obviamente ser niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. ¿Cuál es el aislamiento respiratorio? Es la prevención de la propagación de enfermedades transmisibles por vía aérea. Ahí hablamos de la varicela, meningitis, meningocócica, sarampión, rubiola, tuberculosis pulmonar, tosferina. Lo importante siempre, lo que les aconsejo a ustedes es el uso de su barbijo, muy importante. Veamos algunos ejemplos de lo que es la cadena de transmisión. Por ejemplo, de la fiebre amarilla. Aquí, ¿quién me ayuda a describir el agente reservorio, huésped y medio ambiente? Y las puertas. ¿Alguien?
Yo pregunto. A ver. Ariel Morales. Sí. ¿Puedes identificar en cualquiera de las fiebres amarillas ya lo que hemos indicado, la descripción de los componentes de la cadena de transmisión? Ah, a ver. De fiebre amarilla, ¿no? ¿Perdón? Es que estoy un poco confundido. Ya, ¿estás viendo la diapositiva? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿cuáles eran los componentes de la cadena de transmisión? Ay, no. ¿Nada? Ya, no están atentos. A ver, Ruth Mendoza. Aquí, doctora. Ya, adelante, Ruth. Bueno, en el caso, digamos, de la hemobogus, nuestro agente sería pues, el propio virus, ¿no? Perdón, el agente, bueno, el virus sería el virus de la fiebre amarilla. El Ya, reservorio sería, en este caso, el primate. Uy. Ah, en sí, lo que hace sería, ¿no? El mosquito pica, o sea, que pica infecta al mono y digamos que rara vez infectaría o picaría al humano. Mm, Después, agente, bueno, el modo de transmisión sería eso. Eh, Agente, transmisión, el huésped susceptible. La puerta de entrada sería lo que es la picadura y posteriormente el ingreso del virus. Mm, Ay, no sé si estoy bien, doctora. a ver, identifícame en el Aedes aegypti, porque eso han visto en Parásito, han debido ver, ¿verdad? Ahí identifícame, agente, huésped, reservorio. Ya, el del agente sería el virus propiamente. El reservorio, digamos, sería el humano. mm, y el que transmite esto sería el mosquito, el Aedes aegypti. A ver, ¿alguien quiere complementar? O yo voy preguntando. Verónica Márquez. Nada, no existe. Yo puedo, doctora. ¿Apellido? Miranda Sánchez. Ya, Eh, adelante, Mónica. bueno, la lesión en la piel sería en la salida y también la entrada en el caso de la fiebre amarilla urbana. Ya, Eh, el agente sería el Aedes aegypti y su ambiente sería el clima cálido, que es donde se desarrollaría. Estaría como, también sería las fuentes de agua, agua estancada. ya. Y eso, eso sería, Reservorio doctor. y huésped. Reservorio del humano. Huésped del humano y reservorio del humano. ¿Y el mosquito qué rol juega? Es agente, no, es agente biológico, no. Es el vector. Vector biológico, sí. Ya, a ver, ¿quién ha dicho vector? Vanessa Pais. Ya, Vanessa, vuélveme a describir lo que Mónica ha indicado, pero más clarito. Ya, en el virus de la fiebre amarilla, el agente sería el virus de la fiebre amarilla. El huésped sería el humano y el reservorio también sería el humano, pero infectado. La puerta de entrada sería la picadura, bueno, la piel, por la picadura del mosquito. La puerta de salida sería la sangre, ya que el mosquito se infecta al picar. El vector ya sería el Aedes aegypti. Ya, creo que vamos aclarando. Entonces, más voy a tomar en cuenta de Mónica. Mónica y el apellido Corazón, ¿cuál era la última que participó?
Paggi, Siles, Vanessa. Ya, ¿alguien quiere aclarar un poco más? ¿O vamos a otro ejemplo? A ver. Virus del Nilo. A ver, recordemos aquí. Ya, ¿qué es lo que tienen que describir? Agente. En el caso de la fiebre amarilla urbana, ¿cuál es el agente? Nuevamente, sin ver ya el dibujo. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente? El ser humano. ¿Es pregunta o...? La otra afirmación. Sería el simio. No, no, en la urbana. Ya, la puerta de salida y puerta de entrada. La picadura. Ya. El huésped potencial. El ser humano no vacunado. Doctor. Ya, muy bien. Ya por lo menos creo que ya está claro. Entonces volvamos aquí. No se olviden estos componentes. Agente, fuente, puerta de salida, puerta de entrada. La transmisión, la picadura ya lo han indicado. Las puertas va a ser la solución de continuidad en la piel por la picadura. Obviamente va a haber la sangre, pero en sí la puerta de entrada y salida es la solución de continuidad que se produce por la picadura. Y el huésped potencial tenemos ahí el humano. Vamos de nuevo. Ya. Ahí tienen esa situación, ¿no? En la fiebre amarilla urbana. ¿Ya está claro para los demás? La última que participó y el varón que participó, ¿qué apellidan? ¿Ya? ¿Y el varón? Y, Merlo Escobar, doctora. Ah, ¿Escobar? Merlo Escobar, sí. Sí. Merlot. Ah, Merlo, aquí estás. Ya. Listo. Aquí hay otro ejemplo, solamente es para darse cuenta que en este caso el virus Nilo o este es humano y también tenemos el animal. ¿No? Hablamos ahí justamente de reservorios, del agente o el vector y vamos viendo las diferentes puertas. La leptospirosis, bueno, no estamos, algunas veces ha dado brotes, sobre todo los que van a hacer la parte de yungas, ya, bueno, gracias a Dios está controlada, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos ahí la triquinosis también. Esto todo es parasitología que lo han visto y también microbiología. Es solamente ejemplos, pero no se olviden de esos componentes para la cadena de transmisión. No es, lo importante es recordar que la identificación no es imprescindible, una identificación definitiva del agente causal para poder emprender acciones de un control en un brote. Ya, o sea, no es necesariamente que encuentres a la gente para que emprenda. Si ya tienes una sospecha, tienes que empezar a tomar acciones. Hablamos también, debemos recordar que caso debe ser entonces sensible en los primeros momentos de un brote para poder actuar con rapidez. O sea, es importante que ustedes definan caso. Ya con la anterior clase hemos visto cómo se clasifica un caso confirmado, un caso sospechoso, un caso probable, y que cada uno, dependiendo la patología, va construyendo su definición solamente de caso. El aislamiento debe ser oportuno, dependiendo el tipo de aislamiento que quieran ustedes aplicar según la enfermedad. Debe ser en los primeros casos de un brote epidémico. Es vital esto para poder hacer el control de la enfermedad y el corte de la cadena de transmisión. Las acciones de control en estos brotes con reservorios animales deben ser intersectoriales, vale decir, no solamente tenemos nosotros como médicos, clínicos, epidemiólogos, sino también la parte de zoonosis, puede estar ahí la parte de
puede ser veterinaria, agronomía, pero tiene que haber este trabajo cruzado. Los pacientes sometidos a aislamiento deben ser tratados de manera especial, dado que pueden sentirse discriminados, rechazados y culpables. Eso hay que tomar muy en cuenta, porque luego eso tiene otra consecuencia en los pacientes que han sido aislados, ¿no? Por eso es que en el COVID al inicio ha causado muchos problemas, más que todo de tipo psicológico, y es justamente la pandemia que dicen del siglo XXI. Recordar un poquito de la leptospirosis nada más. Esto es un ejemplo que nos han dejado aquella vez. Entró como un ladrón por la noche. Al principio solo enfermaron unas pocas personas que tuvieron fiebre y fuerte dolor de cabeza. Los médicos consideraban la enfermedad como una fiebre otoñal corriente, pero las muertes se sucedían una tras otra, primero entre la gente pobre, luego incluso entre la acomodada. Entonces, no hay que dejar de lado cualquier situación que salga fuera de lo normal. Debemos estudiarla para hacer un corte y control oportuno. De lo contrario, lamentablemente, las muertes no solamente, bueno, siempre los que son más afectados en todo sentido son la gente de escasos recursos. Y si no hay un control oportuno, pues esto escapa más allá de ellos, y sobre todo con médicos, como lo primero es no hacer daño, pues va a lo que es igual el resto de la población, incluso aquellos que tienen dinero. La pandemia nos ha demostrado aquello, ya que si no estoy mal, el que era dueño de Inti ha fallecido, pese a que era una persona muy acomodada y no pudo hacer nada el dinero que ellos tenían, ¿no? Entonces, nada te va a librar de, obviamente, poder desarrollar X o Z enfermedad. Incluso me acuerdo que pagaban en el COVID adelantado por una terapia intensiva, pero